Bienvenidos sean a la segunda parte de mi programa Dimensión 33, a través de la señal relativa, donde el misterio nos conecta. Bien. Dentro del mundo holístico, ¿no es cierto?, de las terapias alternativas, que a partir de la década del 60 empezó a entrar con mucha fuerza en el mundo occidental, existe una que es muy interesante y que ya en programas anteriores hemos hablado. ¿Qué posibilidades hay que lo que nosotros hacemos, que lo que nos pasa, la forma como somos y todo lo demás, se deba no necesariamente a nuestra genética, a nuestro contexto social? Como dijo José Ingenieros, un destacado filósofo español, yo soy yo más mis circunstancias, ¿no? Sino que además sea la influencia de lo que hemos vivido, de lo que hemos heredado, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Pero no solamente el aspecto genético, biológico, uno hereda habilidades y hasta enfermedades, ¿no?, o tendencias a enfermedades, sino también circunstancias de la vida que se repitan cíclicamente. Algo que hizo el tatarabuelo repercute en nosotros en la actualidad. Y lo que nosotros hagamos puede repercutir en nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Es esto posible? Constelaciones familiares es el enfoque que trata acerca de este tema. Y entre las cosas que generalmente las personas tratan de dilucidar, aclarar, solucionar, es el tema de cómo le va en la vida en el aspecto económico. Sabemos que estamos a puerta de vivir fiestas navideñas, de fin de año, y justamente en esta época en que nos angustiamos más que realmente por este tema. El tema de las reuniones, el tema de las festividades, el tema de los regalos, el tema de compromisos que surgen y que nos hacen evaluar el fin de año, qué tal nos ha ido bien, nos ha ido mal, en qué nos equivocamos. Y ahí surge el tema. ¿Existe una energía del dinero? ¿Existe personas que manejan mejor esto? No digo desde el punto de vista racional, que tiene una educación financiera mejor que la otra, no. Sino que haya una suerte de energía que nos lleva a rechazar oportunidades, que a veces no las vemos, cuando la tenemos no la aceptamos, que desdeñamos el dinero, o por el contrario, que manejamos muy bien el dinero, lo distribuimos bien, o de repente somos tacaños. Hay muchos aspectos en el aspecto económico y el aspecto, vamos a decir, alternativo energético. Estamos en nuestra cabina, en nuestra sede de transmisión, con Isabel Aragonés. Ella es psicóloga y terapeuta, psicoterapeuta holística, que yo la conocí hace muchos años atrás. En el tema de las constelaciones familiares, yo constelé con ella hace muchos años y me alegra mucho volverla a ver y para hablar justamente de este tema, al cual lo hemos titulado ¿Cómo conectarnos con el fluir del éxito? Hola Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Antonio, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, algo dije yo en la introducción y tú me dirás si hasta qué punto es cierto o no. El dinero tiene una suerte de energía que a veces nosotros aceptamos o rechazamos. Totalmente de acuerdo. Okay. El dinero, en primer lugar, es energía. O sea, no, es, como tú dices, yo puedo aceptar o puedo rechazar el dinero. Ajá. Porque detrás hay circunstancias que a veces, vamos a decir, si nuestros padres les ha ido bien, como tú dices, han manejado el dinero, claro, no han habido secretos de familia. Secretos. Como de repente pérdidas financieras, robos, asesinatos que a veces... el tema del dinero. Por dinero. Exactamente. Entonces, cuando no hay esas cosas en nuestro sistema familiar o cuando las hemos trabajado, todo hemos ordenado desde la mirada de constelaciones familiares y entonces podemos permitirnos tomar el dinero. Ajá. Porque heredamos, como bien lo dijiste tú, no solamente lo genético, ¿no? O sea, a quién me parezco. Claro, ¿no? El color de mis ojos, mi estatura, mi cabello. Tu contextura, tus labios, soy gordito como mi abuelito. Exacto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no solamente heredamos, vamos a decir, los rasgos genéticos, sino también en nuestro ADN está la memoria. La memoria. Las creencias que venimos heredando de nuestros ancestros, ¿no? Okay. Por ejemplo, a través de los talleres de constelaciones familiares, y justamente este tema que tocas del dinero, pues hay muchas historias, ¿no?, con el dinero. Me acuerdo mucho del caso de un paciente que tenía, este es otro caso, okay, ya, que
que, por ejemplo, el bisabuelo era Sí. español, había venido a territorio peruano, Ya, se instalaron por allá por el norte, por Trujillo, Trujillo. ¿ya? Santiago de Chuco, ok. y entonces ellos tenían haciendas, ¿no? Tenían haciendas, y parece que hubo algún problema, no sé si por el espacio, el terreno o las haciendas, que a él lo asesinan. Uy, ¿quién Ya. lo habría asesinado? ¿De trabajadores? No lo sé. Ah, Es no se alguien puede. que estaría... Esa historia no se Vinculados, sabe. no se sabe. Ya, pero en las constelaciones sale esta información. Ah. Porque nosotros al ingresar, así como tú tienes tu El escenario set. tan lindo acá, o sea, como esos puntitos fueran Sí. personas de tu sistema familiar, Ah. y entonces cuando tú abres un tema y estás en ese espacio que es cuántico, yo digo, y que en el tiempo y el espacio no existe, sino todo está ocurriendo acá. Todo tú- está ocurriendo acá, pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces tú puedes ver las dinámicas en donde ocurrió esto, ¿no? Entonces queda la memoria, por ejemplo, en este caso, porque Sí. fue una constelación de una persona, Sí, sí, sí. en la que la bisnieta rechaza el tema del dinero. La Y- bisnieta, ni y- siquiera los hijos de esta persona asesinada. No, no. Entonces es como que ahí se Pero a instalan... nivel inconsciente. A ¿no, nivel Isabel? inconsciente, claro. Inconsciente. Y ahí se instalan las creencias, ¿no? El dinero es malo, el dinero es esto, no dicho, pero internamente uno puede pensar esas cosas, y esas creencias se van heredando también. Y actúa en consecuencia. Y actúas en consecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo dinero, me lo gasto, que tengo No quiero tenerlo. No quiero tenerlo, ¿no? Rápido lo gasta. Exactamente, Lo ¿no? derrocha. Exactamente, porque es una forma como de salvarte inconscientemente, ¿no? Entonces, Ah, si no tengo dinero, no, No me van a matar. Ese Pero, es- pero ahí viene la pregunta, Isabel. ¿Cómo la bisnieta, vamos a ver, el abuelo, tuvo el papá, tuvo el hijo que es el nieto y el bisnieto, cuarta generación? así es. ¿Cómo pudo saber la bisnieta esa información No la de sabía. manera inconsciente? No la sabía, es que No en, la el, sabía. en el ADN está toda la información, y por eso cuando abrimos este espacio cuántico, ¿no? Y se empieza a ver en qué generación ha ocasionado este problema, y ahí viene la información. Y a veces lo hemos escuchado de Quizás, niños porque de nos niños. cuentan, Y queda en el inconsciente también. y queda en el inconsciente, pero como no entiendes detalles, no sabes nada, ¿no? Claro, escuchó, oye, al bisabuelo lo mataron porque tiene mucho dinero, y Ajá. el niño escuchó y se le quedó grabado. No. No. Esa información ya la tiene. Ya la tiene. Ya la tiene. Y viene un tema interesante, Isabel, ¿por qué? Yo vengo realizando regresiones a vidas pasadas, bueno, hace muchos años, 24 años haciendo regresiones, y a mí me sorprende algo y justo hoy día, estoy justamente con una conferencia sobre regresiones, ¿no? Pero a mí me sorprende algo que es alucinante. Yo hago una regresión, la gente cuenta sus vidas pasadas. Cuando termina de hacer sus vidas pasadas, yo le pregunto, ¿qué mensaje, qué enseñanza te dejó esa vida? Y yo, por lo que he escuchado, yo tengo mi propia conclusión. Yo digo, seguramente me va a decir que aprendí tal cosa, tal cosa. No. Toda la gente, cuando yo le pregunto, ¿qué te dejó de enseñanza esa vida en la cual ya falleciste? La gente me dice, otra cosa, totalmente distinta, muy sabia. Esto yo digo, esto me hace pensar de que en nuestro interior está toda la verdad, que tenemos un sabio interior. Y escuchándote ahora con lo que tú me dices, no, Antonio, no, lo que él sabía, él ya lo sabía, estaba dentro de él. Así es. O sea, y a eso quiero preguntarte, en nuestro interior hay mucha información, Hay mucha información, para bien o para mal. para bien y para mal. Claro. No, entonces, si no haces un trabajo terapéutico, como Ajá. para ver qué es lo que está pasando con el dinero, nunca vas a llegar a esta información. Ajá. Entonces uno puede decir, bueno, a mi bisabuelo toda la vida escuché que lo mataron, pero bueno, se murió, no sé, ¿por qué? Ajá. Entonces, es la toma de conciencia, o sea, la mente necesita comprender para poder sanar. Y yo creo que cuando miras la historia detrás, Ajá. entonces simplemente tomas conciencia. Pero en constelaciones siempre decimos que pertenece al sistema familiar Ajá. el que hizo algo malo Ajá. o el que hizo algo bueno. Ok. En este caso, el asesino también pertenece a ese sistema familiar porque está marcado energéticamente. El asesino Con el- se integra a la familia. Pero del abuelo, del bisabuelo. Del bisabuelo. Claro. Pero así no haya habido ningún vínculo familiar. Es que tú te conectas, acá hablamos de energías. Si tú te conectas con una persona desde el amor, estás tranquilo, pero hay personas que se conectan desde el odio. Y ese es un vínculo más grueso, diría yo, de romper. Ahí tendrías que trabajar el perdón y qué sé yo, otras cosas más para poder soltar eso, ¿no? Al revés, hay personas que le sale todo bien.
Sí. No tienen una suerte, ponen un negocio, florece, ponen otro negocio. Ahí las historias de éxito Sí, de claro. emprendedores. Yo sé que es decisivo la actitud mental, la educación, la formación y también el carácter que lo busca ser emprendedor, las oportunidades. La gente de Gamarra, por ejemplo, ¿no? Están ahí y dale y luchando y viene una cosa y siguen adelante. Eso también. Pero en ese caso también entra esto, que hay una energía que favorece esto. Yo creo que ahí la energía es el pensamiento. O sea, yo puedo haber tenido ese problema, vamos a decir, del bisabuelo, por poner cualquier ejemplo, Claro. ¿no? Pero una vez que lo trabajo, Sí. entonces ya me doy cuenta que esa historia no me pertenece, le pertenece a él. Se desconecta. Y yo puedo aceptar que eso le ocurrió a mi bisabuelo y por los motivos que fuera puedo aceptar que ese asesino ahora pertenece al sistema de mi bisabuelo. Y quedó ahí. Y quedó ahí, ¿no? Entonces, una vez visto, entendido, aceptado, trabajado, vamos a decir, porque este es un movimiento a través del alma, ¿no? El alma del sistema familiar siempre te va a mostrar que todos los que pertenecen al sistema familiar estén presentes. Estén presentes. Estén presentes. Cuando tú los respetas, entonces ya no hay nada que heredar, porque ya se sanó. ¿Cómo ocurre este tema en uno que quiera saber? Lo has adelantado algo, pero me gustaría completarlo. A ver, cuéntame. ¿Cómo funciona cuando yo, bueno, ¿no? Todo me va mal, pongo un negocio, me contratan, me votan, debe ser seguramente porque tiene cualidades personales que no coinciden con la empresa, o soy piña, así me voy a un sitio y llego tarde. ¿Cómo se puede voltear esto? ¿Cómo se puede resolver esto? Si es algo que se repite constantemente, yo siempre digo, hay que constelar. ¿No? Si yo tengo un negocio que de repente tengo las oportunidades, se me presentan y me va mal, y vuelvo a hacer otro negocio y se me va mal, hay que mirarlo. Claro. Porque el negocio, ¿qué te genera a ti? Cargas. Dinero. Dinero. Así también, es, ¿no? Claro. Entonces, negocio para que haya dinero. Así es, ¿no? Entonces, si es algo que no está fluyendo y no me está permitiendo vivir la vida que yo quiero, tengo que mirar qué cosa hay detrás de ese tema del dinero, ¿no? Como que está bloqueado. Okay. ¿No? Una vez que yo puedo resolver, esos son como pasos, ¿no? Okay. Siempre nosotros decimos en constelaciones, es como ir pelando capas de cebolla. Esto no me pertenece, hay cosas que sí me pertenecen. Ajá. Por ejemplo, mi creencia adquirida de que el dinero es malo. Ajá. Y hay diferentes medios de adquirir. A veces es la familia, como tú dijiste, no tanto lo dicen, ay, es que lo mataron por dinero, lo mataron por dinero. Entonces es como decir, entonces el dinero es malo. Ajá. Pero es mi creencia. Claro. ¿No? O a veces también son temas de las religiones. Las religiones. ¿No? Están en códigos morales. Sí, pero es mal interpretado, creo yo, porque cuando hablamos de hay que ser humildes, no significa ser pobres. Hay que ser humildes de corazón, ¿no? Entonces yo creo que acá también la humildad de corazón, de poder vibrar desde el amor y entender que esa persona, por los motivos que fuera, mató al abuelo, al bisabuelo, es su historia. Y ¿cómo acabas de hablar tú ahorita de las guerras del Pacífico? Sí, sí, claro. Es la historia, es la que hemos vivido y es la que han pasado posiblemente nuestros ancestros, ¿no? Ajá, pero hay también algunos, ¿cómo diría yo? En grampas mentales. Por ejemplo, frases como que dice, es más fácil que un millonario, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un millonario rico entre al reino de los cielos. Entonces dice, no debo ser rico para poder entrar. Sí, ¿no? Por eso digo, son malas interpretaciones. Malas interpretaciones. Ya, o la persona que a veces lo ha dicho de repente no lo ha explicado contextualmente. ¿Por qué? Porque habría incoherencia, ¿no? O sea, es bueno ser pobre para entrar al reino de los cielos, pero sin embargo te pido que me des donaciones. Claro, claro. ¿No? Entonces, para borrar tus pecados, déjame todos tus bienes y propiedades, ¿no? Entonces, yo creo que... Es una contradicción. Es una creencia y es una contradicción. Claro, ¿no? Entonces, yo creo que si tú te das cuenta de eso, tú puedes decir, no, si yo estoy limpia de corazón, mi trabajo es honesto, es limpio, ¿no? Yo doy con mi trabajo oportunidad a otras personas a también generar dinero, o sea, yo genero dinero para otras personas, entonces estoy haciendo algo bueno con el dinero. Porque el dinero no es malo, el dinero no es sucio, es necesario. Es necesario, es simplemente un medio. Es un medio, claro. Es un medio. Pero ¿qué pasa cuando tu obsesión es el dinero? Eso es lo otro, ¿no? Es el extremo. El otro extremo. El otro extremo. Mi obsesión es el dinero. Claro, entonces ahí te hablo de otra cosa. Por ejemplo, si venimos de familias pobres, que son creencias, ¿no? A veces los descendientes reparamos haciendo todo lo contrario. Ajá. O reparo repitiendo la historia. Danos un ejemplo, por ejemplo.
vamos a decir, no sé, para mí es eso. Por ejemplo, hay gente que sale de provincia, Ajá. ¿no? Y respeto, porque mis padres también han sido provincianos, son inmigrantes a la ciudad. Mi madre también. Ok, entonces, pero si vienen con su idea de escasez, ¿no? De pobreza. De no hay, no tengo, no tengo. es difícil, entonces los no pueditis, ¿no? Claro. Entonces, a donde yo me vaya va a ser lo mismo. Y me puedo ir de país, Ya, pero lo que me ha costado ganarlo aquí, claro. me va a costar también al otro lado, porque no he Claro. cambiado en mi manera de pensar y en mi manera de ser. No me he reconciliado con el dinero. Ajá. Entonces te lo planteo de otra forma. Imagínate tú que el dinero fuera, en el caso que tú eres varón, una mujer. Ya. Si tú la tiras, si tú la maltratas, si tú la empujas, si tú la desprecias, ¿se va a quedar contigo? No, se va a ir. Lo mismo sería para una mujer con un hombre. Claro, igual. Se termina La deteriorando relación. la relación, Claro que ¿no? sí. Entonces, el dinero es energía. Y hay que reconciliarnos con la energía. Con la energía del dinero. Con la energía del dinero. No rechazarlo. Es un instrumento, es Así un medio. Así es. Y es necesario. Es necesario. Así es. Más bien aspirar a crear riqueza. Así es. Y eso no es malo. O sea, yo creo que Jesús, ahí hablo de la parte metafísica, Jesús nos vino a enseñar muchas cosas, pero no se han difundido de la manera que Sí, debió ser. pues. Y no hablo de religión, hablo de espiritualidad. Así es. ¿Ya? Entonces, poder entender que este universo es de abundancia, como puedes De ver acá, las abundancia. estrellas. Hay que crear abundancia. Hay cosas que no sabemos, quizás hayan otros planetas, Ajá. hay cosas que no se han descubierto. Hay que crear empresas. Exacto. Hay que difundir la riqueza y cómo crear riqueza. Y no, lo poco que yo tengo, nos la quitamos entre todos. Así No, es. ¿cómo Esa es así? conciencia de escasez. Conciencia de escasez. Esa es conciencia Y de hasta en escasez. movimientos políticos se ve eso, ¿verdad? Claro, Hay movimientos claro. políticos que propician la creación de riqueza y otros que dicen, no, hay que quedarnos ahí nomás y Pero repartir eso es lo que hay. conciencia de escasez. Conciencia de escasez. Entonces hay que mirar de dónde vienen sus raíces, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ellos han vivido? ¿Qué Hay es lo que que ver- ellos han aprendido? Hay que ver las raíces de Carlos Marx, a dónde procedieron. Exactamente. Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Mi querida Isabel, nos ha quedado corto el tiempo. Espero tenerte pronto nuevamente en mi programa porque mucho hay gusto. mucho que hablar. Y Isabel, yo quisiera, por favor, a las personas que quisieran tener algún tipo de consejería sobre estos temas u otros temas dentro de las constelaciones familiares, recuerdo la ciencia de la mente también, Ciencia de la muy mente. interesante. Esa es la parte ¿ah? espiritual. Muy interesante la ciencia de la mente. ¿Cómo pueden estar en contacto contigo? A través de mi teléfono, 977-860-554, o a través de mi web, exhala.org. Exhala, o sea, Con E-X-A-L-A. Exhala. Exhala.org. Es como decir suelta, libera todo lo que te pesa, todo lo que no te sirve. Ajá. Y es como tocar fondo y de ahí levantarte. En Facebook, en Instagram, En Exhala. Ahí me pueden contactar. Exhala.org. Repite el teléfono, por favor. 977-860-554. Muy bien, Isabel, un gusto volverte a ver. Espero tenerte pronto en mi programa. Mucho gusto. A ti. Gracias. Gracias a todos. Ok, amigos, vamos a hacer el corte y ya regresamos con el tema central de esta noche. ¿Muerto por un ovni? El misterioso caso de Arcesio Bermúdez, el caso más importante de Colombia. Vamos a hacer una conexión con Colombia y van a enterarse de lo que pasó. Fue algo francamente increíble. Ya estamos aquí en Dimensión 33, a través de la señal nativa, donde el misterio nos conecta. Ya regresamos.